La sucesora de la consola híbrida ya está aquí, y con ella se abre una nueva ventana de posibilidades. Aunque Nintendo ya dio sus primeros pasos con juegos como Mario Kart World y pronto con Donkey Kong Bonanza, pensamos que todavía tiene muchas cartas guardadas bajo la manga, entre franquicias olvidadas que merecen renacer y títulos third party que podrían y deberían subirse al tren de Nintendo Switch 2. Hicimos una lista de los 10 juegos que queremos ver corriendo en el nuevo hardware. Prepárate para ver una mezcla de esperanza, nostalgia y, oye, esto sí es posible, porque aquí hay tantos sueños como oportunidades muy reales. Así que sigue viendo este video y conoce las propuestas que harían al nuevo hardware mucho más especial. Comencemos con algunas sagas exclusivas de Nintendo que deben regresar. Star Fox. Es hora de que el equipo despegue otra vez. Han pasado 10 años desde Star Fox Zero y no vamos a fingir que eso es poco tiempo. Fox McCloud y su escuadrón necesitan una nueva oportunidad. Esta es una franquicia que en sus mejores momentos combinó acción frenética, personajes carismáticos y un universo sci-fi con sabor arcade que hoy podría verse espectacular con las capacidades gráficas de Switch 2. ¿O acaso vamos a dejar que otras sagas espaciales como No Man's Sky tengan más presencia en las consolas híbridas? Con el nuevo hardware, Nintendo podría finalmente entregar el juego que los fans esperan desde Star Fox 64. La entrega ofrecería visuales más ambiciosos, mundos abiertos interconectados y batallas usando los Air Wings con control de movimiento refinado. ¿Qué tal un modo online cooperativo con todo el escuadrón? A muchos nos temblarían las piernitas con el puro anuncio de algo así. Punch-Out. Queremos otro gancho al corazón. Little Mac está más perdido que nuestras llaves cuando vamos tarde. Punch-Out no solo es historia pura de Nintendo, también es una franquicia clásica que nos ofreció la mezcla de ritmo, reflejos y un humor caricaturesco. Todo esto podría encajar perfecto con los Joy-Con mejorados de Switch 2. Imagínalo con gráficos estilo cel shading como en Wii, animaciones exageradas y soporte para juego competitivo local y en línea. Incluso podrían irse por un modo historia más ambicioso con elementos de RPG. Es hora de que Little Mac se ponga los guantes, vuelva a subir al ring y haga un KO a todos los que dudan de su potencial. F-Zero, porque ya es una falta de respeto que sigamos sin novedades. Sí, ya lo sabemos, F-Zero 99 fue una linda sorpresa, pero también fue un recordatorio doloroso de lo que no tenemos. Esta serie de velocidad extrema lleva en la banca desde tiempos del GameCube, y si hay una consola que por fin puede hacer justicia a sus locas velocidades y escenarios vertiginosos, es Switch 2. Con mejores tiempos de carga, física más fluida y otras mejoras que ya se están viendo en entregas como Fast Fusion, F-Zero puede regresar como el rey de los futuristas. Y que no se les olvide a sus desarrolladores un modo foto para presumir cada derrape a 800 km/h, por favor. Kid Icarus, el juego que Sakurai debería estar haciendo en este momento. Kid Icarus Uprising fue una joya impresionante en Nintendo 3DS, pero quedó atrapada en ese hardware por sus características. La franquicia tiene potencial de sobra para ser un action-adventure de primer nivel, con Pete, Palutena y compañía brillando con más libertad de movimiento, un sistema de combate más fluido y un apartado visual como se debe. ¿Cómo podría presentarse una nueva entrega? Imagina un juego al estilo Bayonetta o Devil May Cry, con vuelos espectaculares, cinemáticas y humor absurdo, marca Sakurai. Nintendo Switch 2 tiene los botones y el músculo para hacerlo realidad. Earthbound, Mother, porque ya lo merecemos. Sí, este es un deseo más que una predicción, pero ¿qué sería de los fans de Nintendo sin un poco de sufrimiento? La saga Mother merece un regreso digno. Earthbound es una obra atemporal que mezcló sátira, ternura y tristeza como nadie. Y Mother 3 sigue sin salir oficialmente en Occidente, lo cual ya debería ser ilegal. Switch 2 sería el escenario perfecto para un remake o una nueva entrega. Visuales tipo Octopath Traveler, música regrabada y una campaña de marketing que grite "Lo imposible ocurrió".
Venga, Nintendo, tú sabes que sí quieres. Ahora, sigamos con algunos juegos Third Party que queremos y pueden llegar a la plataforma. Call of Duty, Black Ops 6 o 7, porque en teoría ya se puede. Después de años de ausencia de Call of Duty en consolas Nintendo, Microsoft y Activision acordaron un apoyo importante durante los próximos 10 años en las consolas híbridas. Gracias a esto, ya hay sospechas de que Black Ops 6 o incluso el recientemente anunciado Black Ops 7 llegue a Switch 2. El chip mejorado del hardware haría posible un multijugador más estable, con todos los modos, mapas y actualizaciones que ofrecerá el juego. No más versiones mutiladas ni campañas a medias. Lo mejor, imagina llevar contigo el Gulag a cualquier parte. Un sueño que todos queremos cumplir. Monster Hunter Wilds. Los cazadores están listos. Monster Hunter Rise demostró que Capcom sabe exprimir el hardware de Nintendo, aunque claro, Wilds es una bestia mucho más grande. Su mundo abierto, IA mejorada y clima dinámico podrían sonar inalcanzables para Switch, pero no para Switch 2. Con la consola más reciente de la gran N, una versión de Wilds adaptada es más que posible. Tal vez no con todos los efectos a tope, pero sí con la experiencia completa. Y claro, eso incluye cazar un Ratalos mientras esperas en la fila del súper. Capcom, tú puedes. Resident Evil 9. Pero sin Cloud Version, por favor. Ya que estamos hablando de juegos de Capcom, es momento de que nos den otra sorpresa. Ya basta de engaños en la nube. Resident Evil 9 está en camino para consolas y PC, y sería un impulso grande para Switch 2 si lo incluye en su catálogo. Village podría correr en la nueva híbrida sin problemas. Entonces, es posible que llegue la nueva entrega. Un port bien optimizado de Resident Evil 9 sería prueba clara de que Nintendo quiere competir en serio en la era de los multiplataforma. Es probable que una versión de este juego para la consola nos dé algunos sustos, pero esta vez no sería por el rendimiento. Red Dead Redemption 2, el sueño portátil de muchos. Lo sabemos, este título es un monstruo. Sí, pesa poco más de 100 gigabytes, pero con el almacenamiento expandible y un poco de polvo de hadas, Red Dead Redemption 2 podría finalmente llegar a Switch 2 y sería glorioso. Jugar la epopeya de Arthur Morgan en modo portátil es una fantasía que merece cumplirse. ¿Es posible? ¡Claro que sí! Solamente falta que sus responsables en Rockstar Games hagan un esfuerzo para hacerlo realidad. ¿Lo veremos en el futuro? Grand Theft Auto, algo muy loco que podría cumplirse. Volvemos a mencionar a Rockstar Games, estudio que se ha mantenido algo distante de Nintendo, todos lo sabemos. Sin embargo, con GTA V siendo su éxito total y con Switch 2 mostrando una potencia decente, no suena tan descabellado pensar que dicha entrega o hasta GTA 6 tengan una versión en la híbrida. ¿Este deseo es ambicioso? Claro, probable. Tal vez no mucho, pero hey, si L.A. Noire llegó a Switch y GTA Trilogy también, aunque mal en un inicio, entonces no perdemos nada soñando. Solo imagina jugar la sexta entrega de la saga mientras te traen una torta ahogada en tu restaurante favorito. Invaluable. Así es, soñar es completamente gratis y Nintendo Switch 2 es la oportunidad perfecta para que la gran N combine su increíble catálogo First Party con otras joyitas que requerirán su potencia. Queremos que regresen los clásicos, las leyendas, los gigantes y que los ports sean algo más que un mero acto de fe. ¿Nos esperan sorpresas interesantes en la nueva consola híbrida? ¿Tú qué crees?